Bienvenidos a TVR en Campaña, otra edición de este ciclo de charlas, de entrevistas con precandidatos de cara a las PASO que se van a desarrollar el próximo 12 de septiembre. Hoy nos acompaña una figura realmente con trayectoria, con reconocimiento, emblemática en la provincia, en la ciudad de Rosario también. Estoy hablando de Rubén Giustiniani, que va como precandidato a senador nacional por la provincia de Santa Fe en esta lista que es Primero Santa Fe. Preparados para Santa Fe, Preparados para Santa Fe, que integra el Frente Progresista. Y acá quiero romper un poco el hielo antes de saludarte. ¿Cómo te va? Bien, Nacho, un gusto. Gracias por invitarme a tu programa. No, por favor, gracias a vos por venir. No, un gusto. Pero para romper un poquito el hielo, Sí. que nos cuentes un poquito cómo venís llevando esta campaña en pandemia. Vos tenés mucha trayectoria, mucho recorrido, pero nunca se vio una pandemia. Por lo menos no en la historia reciente. Lo cual implica todo un desafío y una incertidumbre. ¿Cómo la venís llevando vos? No, muy bien porque la estamos haciendo de alguna manera como la hicimos siempre, escuchando a la gente, caminando mucho. Hace un rato estuvimos con el intendente Pablo Hapkin caminando por la zona sur de Rosario y esa es la manera que entendemos que debe hacerse una campaña electoral, asumiendo un compromiso de cara a la gente. Pero lo que vos decís es fundamental. Primero, precedente a la pandemia, una crisis económica y social muy fuerte, muchísima gente con muchos problemas económicos y una pandemia que lo profundizó todo lo negativo. Profundizó la desigualdad, un año y medio donde muchísimas chicas y chicos no pudieron ir a la escuela, mantener ese contacto con esa cuestión fundamental, no solamente lo pedagógico, lo educativo, sino lo social, la socialización que logra la escuela. Tantos comerciantes que tuvieron que bajar las persianas y no la pudieron levantar más. Lo mismo, mucha gente que tenía un laburo no estable y que perdió esas changas por todo lo que significaron las duras cuarentenas que tuvimos que pasar. Ustedes, los periodistas, nos preguntaban siempre, bueno, ¿y cómo va a ser la campaña electoral? Y bueno, ya estamos a pocos días de votar y todavía vemos que muchísima gente no se ha enganchado. No hay lo que siempre dijimos en campañas anteriores, clima electoral, y se vota la otra semana. Entonces, de alguna manera eso todavía hay que ver cómo se dispara y para dónde se dispara. No hay, a nosotros nos va bien en la calle, la gente nos conoce, nos reconoce, pero hay mucha gente que también tiene escepticismo y hasta apatía. Y creo que eso, de acuerdo a lo que pase el 12 de septiembre, lo vamos a ver el 12 de septiembre. Rubén, vos bueno, ya tuviste experiencia como senador nacional por la provincia y hay dos temas de agenda claves que yo estaba repasando un poco algunos proyectos tuyos y estos dos temas claves, que uno es narcotráfico y medio ambiente, con la quema y la bajante del Paraná, y la quema de las islas, son dos temas que vos de alguna forma ya los venís interviniendo. La extinción de dominio es un proyecto que atenta contra los bienes del narcotráfico, recuperados del narcotráfico, que es un proyecto tuyo, y la recuperación de un terreno en las islas frente a, si no me equivoco, la localidad de San Jerónimo. Así es. ¿Cómo vivís vos esta situación? Y si creés que en el caso de llegar nuevamente al Congreso de la Nación, ¿tendrías algo para aportar más allá de estos dos proyectos que son emblemáticos? Sí, claramente. Nosotros arrancamos con la ley de humedales en el año 2013, cuando teníamos que explicar qué significaba la ley de humedales. Y logré una media sanción, fíjate vos, Nacho, que además lo hicimos, porque esto también es un tema muy importante, porque con la bajante del Paraná, la quemas acá en las islas de enfrente, nosotros siempre decimos, bueno, la jurisdicción nuestra es Rosario, vamos los rosarinos a la isla, pero es jurisdicción de Victoria, de Entre Ríos. Claro. Y fíjate vos que yo esa media sanción de la ley de humedales la sacamos en conjunto con una senadora de Entre Ríos, Cresto, y que también había presentado otro proyecto. La ley de humedales es fundamental. Tuvieron que estar los carpinchos en Nordelta para hacer noticia con los grandes medios de la capital federal, que siempre se hicieron los distraídos. ¿Por qué se hicieron los distraídos? Porque hay un gran lobby económico, inmobiliario, por Nordelta, por todo lo que significó eso de expansión económica, donde hay gente de mucho dinero ahí que compró propiedades de mucho dinero. Lo mismo pasa en el Tigre, lo mismo pasa en Luján.
Por lo tanto, la ley de humedales significa una respuesta fundamental. Tuvieron que ir los kayakistas haciendo una travesía hasta la ciudad de Buenos Aires y pararse adelante de la Cámara de Diputados de la Nación, que está cajoneando y se hacen los distraídos, muchas diputadas y diputados, ante una necesidad semejante como la que tenemos. Y la ley de extinción de dominio lo mismo. Nosotros hicimos un trabajo de 2 años y medio con jueces, con especialistas. ¿Por qué? Y porque también algunos nos planteaban, che, pero esto no es inconstitucional, esta ley. ¿Por qué? Porque vos vas y le quitás los bienes económicos al narcotraficante. Un juicio normalmente dura 8, 10 y hasta 12 años, con todas las chicanas que los abogados de los narcos le ponen. Entonces, pero cuando hay un bien económico que se presume con firmeza que es un mal habido, la justicia lo puede incautar. Incautar ese bien económico del narcotráfico es clave porque vimos el otro día al Guille Cantero, desde la cárcel tenía una oficina privada, tenía el teléfono a su disposición. ¿Y por qué pasa esto? Y porque tiene mucho dinero para corromper a la política, para corromper a la justicia, para corromper al sistema carcelario. Por eso una ley de esta naturaleza, una ley de extinción de dominio de los bienes económicos del narcotráfico es clave en esto, para ir sobre un tema dramático que tenemos todos los días, que es balaceras, muertes, violencia, y que determina toda otra cantidad de violencia conectada con eso. No es solamente todos los chicos que mueren en los barrios todos los días, sino además es una economía negra que también corrompe y es una violencia que se traslada a todos los barrios de Rosario. Nombraste lo que está pasando en Nordelta con el tema de los carpinchos. Y no puedo dejar de pensar en esta expansión inmobiliaria que mencionaste, que se dio en Buenos Aires, con grandes capitales, pero que también uno empieza a detectar en Rosario. Toda la zona norte, todos los emprendimientos inmobiliarios que generan o provienen a lo mejor a veces de recursos que uno no tiene muy bien en claro a veces de dónde. En algún momento era muy sojera la cosa, hoy me atrevo a dudar de eso si es únicamente. Y tiene que ver esto de la mano también con el narcotráfico, ¿no? La ruta del dinero narco. ¿Vos crees que en Rosario se está expandiendo esa suerte de lavado de dinero a través de proyectos inmobiliarios? Y quiero saber si vos, desde el Congreso de la Nación, podés o tenés algún proyecto que pueda a lo mejor a colaborar a combatir ese flagelo. Sí, claro, que tiene que ver, y existe eso en Rosario y existe en todo el país. Existe en todo el país. Existe en la provincia de Buenos Aires, existe en la ciudad de Buenos Aires también. Y esto pasa porque cuando nosotros hablamos del combate al narcotráfico, hablamos de la articulación de los 3 poderes del Estado, que es el Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo. Por eso una ley de extinción de dominio es fundamental. Después la tiene que aplicar la justicia y por eso es fundamental el poder del Estado de su fuerza, gendarmería, prefectura, en el control que hace todo esto. Y el Poder Ejecutivo con temas claves que es AFIP. La transparencia del mercado y del mercado inmobiliario necesita un control del Estado en todos estos grandes emprendimientos. Muchas veces vemos a la AFIP que persigue al pequeño comerciante y no pone la lupa sobre estos grandes emprendimientos. Creo que este es el tema clave, fundamental. Por supuesto que desde el Congreso se puede hacer y mucho, y en este tema nosotros también decimos que es una articulación de los 3 niveles del Estado, o sea, el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional. Sin esa coordinación, si no sacamos este tema de la grieta, que todo lo empobrece, una grieta que lo único que hace es descalificaciones de unos a otros, y uno dice, cuando yo estuve fue mejor, y no, la verdad que los unos y los otros han sido responsables de los gobiernos en los últimos años, y ni narcotráfico, ni desempleo, ni inflación, ni pobreza se han mejorado. Entonces son los temas trascendentes que debiéramos discutir en esta campaña electoral. Por eso desde Preparados para Santa Fe estamos proponiendo 10 puntos fundamentales para acordar entre los precandidatos de todos los partidos, para que si una vez estamos en las bancas, nadie pueda hacerse el distraído, que vaya a Buenos Aires solo a calentar la banca o a hacer levantamanos del poder de turno. Y estos temas estratégicos, como los 150.000 millones de pesos que nos debe la Nación,
sean temas que pongamos como prioritarios de la agenda. Estamos hablando con Rubén Giustiniani, que integra la lista Preparados para Santa Fe dentro del Frente Progresista para ser precandidato al Senado de la Nación por la provincia. Vamos a un pequeño corte y seguimos con más con Rubén Giustiniani. Sol de Calamuchita, Cabañas Don Oscar. Un hermoso lugar te espera al pie de las sierras, en el centro mismo del valle. Ideal para disfrutar todo el año. Atendido por sus dueños, cabañas para 2, 4 y 6 personas. Totalmente equipadas, aire acondicionado, termotanques solares, piscinas individuales, Smart TV, Wi-Fi, desayuno. Consultas y reservas al 3476 652 910. Grupo Emerger es una empresa de servicios de salud prehospitalarios con casa central y sede de operaciones en Rosario. Desde 1994 trabajamos para ser una compañía líder en servicios de salud, reconocida por su estricto sistema de calidad, certificada por la norma ISO 9001 y somos sitio de entrenamiento de la American Heart Association. Grupo Emerger, compromiso profesional. Banco Coinac, más de 40 años, junto al agro, la industria y el comercio. www.bancocoinac.com. Banco Coinac, el banco de la región y la gente. Las promociones de Mamina. El miércoles es tu día. Disfruta de los mejores sándwiches y postres con un 20% de descuento. Hacé tu pedido todos los miércoles. Pérez Avanza. Con trabajo y obras históricas, respetamos y cuidamos nuestras calles, con un transporte público de calidad y cuidándonos para volver a vernos. Orgullosos de nuestra ciudad. Juntos unimos Pérez. Cuando tenés la tarjeta del Banco Municipal, tenés muchos más descuentos y cuotas sin interés para disfrutar. Aprovechá los mejores beneficios de la ciudad con la tarjeta de la ciudad. Pedila hoy en cualquier sucursal del Banco Municipal o en bmros.com.ar. Sigamos trabajando juntos en pos de la seguridad vial. Sigamos cuidando nuestro medio ambiente. Cámara de Centros de Inspección Vehicular. La elegancia para la mujer y el hombre están en Brunos, calzado e indumentaria. Lo mejor para vestir a la moda. Encontranos en nuestras redes, Facebook e Instagram. brunosindumentaria.com. WhatsApp 0341 2849 793. Brunos, calzado e indumentaria. De boca en boca, cada vez más gente en más lugares elige comer alfajores sin culpa. Porque no es solo un alfajor, es un sin culpa. Pedilos en tu kiosco. Sin culpa. Estamos construyendo la mejor ciudad para vivir. Gobierno de la ciudad de Funes. Intendencia Rolly Santa Croce. Seguimos en TVR en campaña con Rubén Giustiniani, que integra la lista Preparados para Santa Fe, lo tengo con primero, Preparados para Santa Fe, para ser candidato al Senado de la Nación por la provincia de Santa Fe. Rubén, bueno, estábamos charlando un poquito fuera del aire, ¿no? Este distanciamiento que hay entre la política, la agenda política y la agenda de las personas, la agenda de la calle, que yo veo que se viene profundizando en los últimos años. La gente tiene algunos temas pendientes que la política no atiende. ¿Por qué pensás que está pasando esto? ¿Y cuál crees que puede ser a lo mejor una vía de solución para acercar y cerrar esta brecha que hay entre dos agendas paralelas? Yo creo, Nacho, que esa brecha real, que es la verdadera grieta no son estos gritos de la ciudad de Buenos Aires que unos y otros se descalifican
La verdadera grieta es que la política no ha dado respuesta a los principales problemas que tiene la ciudadanía. Nosotros vemos que la pobreza en el gobierno de Raúl Alfonsín a los inicios de la democracia era el 5%, hoy llega al 50%. La inflación que te rompe todo, deteriora el poder adquisitivo de las jubilaciones, de las pensiones, 50%, y no tenés que decir cuánto es en Europa, digamos, en los países de los alrededores está en el 3, 4% anual, nosotros eso es la inflación que tenemos en un mes. Yo creo que esa incapacidad hasta ahora, o porque no pudieron, o no supieron, o no quisieron resolver los problemas claves de la gente, produce esta brecha entre la sociedad y la dirigencia política en términos generales. Por eso lo que vos decías es muy importante, es decir, si la política no retoma la agenda de la gente, ¿cuál es la agenda de la gente? Y bueno, es resolver estos problemas básicos. Vos tenés que, cuando yo presenté la ley del 82% móvil para los jubilados y las pensionadas, y logramos la sanción, a pesar de que el gobierno tenía mayoría en el Senado, lamentablemente la presidenta lo vetó, había la mitad de los jubilados pobres que hay hoy. Hoy tenemos 4,5 millones de jubilados bajo la línea de pobreza. Hoy tenemos 26.000 pesos por mes, que es lo que cobra un jubilado. Tenemos una movilidad previsional que está en el 35% este año de aumento que le dan, cuando la inflación va a ser del 50%. Nuevamente los jubilados son la variable de ajuste. Y los jóvenes, y creo que ahí está una de las claves de la que vos decís de la desaprensión con la política, porque yo soy autor de la ley que redujo la mayoría de edad de 21 a 18 años, y eso le dio una respuesta. Vos preguntás, ¿se puede hacer algo del Senado? Y claro que se puede hacer. Y esa ley de mi autoría la trabajamos porque en ese momento dimos respuesta a una cantidad de jóvenes, una mujer, chica, adolescente, o puedo decir 20 años con un hijo, muchas en los barrios populares que tienen uno y hasta 2 hijos, tenían que irse a atender a su hijo a un hospital, tenían que ir con el abuelo, porque con 20 años todavía no eran mayores de edad. O un estudiante de acá que viene del interior, para una cosa tan simple como hacer un contrato de alquiler, tenía que venir el papá para firmar el contrato. Resolver las cosas simples que tiene, por supuesto que hay temas más complejos, la generación de trabajo, pero ¿cómo hacemos para facilitarle a los jóvenes un alquiler que quieren independizarse con su pareja e ir a vivir solos y hoy no lo pueden hacer porque firmar un contrato de alquiler es todo un gran problema? Entonces, ahí está la cuestión fundamental que la política, la dirigencia política tiene que volver, como decíamos, a enamorar a la gente, a sumarlos a la participación, porque yo creo que las viejas recetas no van más. Esta rebeldía que expresan los jóvenes muchas veces es un camino positivo, porque cuando ganaron las calles por el Ni Una Menos, cuando ganaron el otro día el Río para ir con los kayaks a pelear al Congreso por la ley de humedales, eso nos está mostrando que es relativa esa apatía en los jóvenes, es la apatía hacia quienes no dan respuesta, bueno, pero es un grito de rebeldía importante que también marca un camino positivo. Es interesante esto que marcas porque se detecta claramente que hay un activismo juvenil en una agenda que nada tiene que ver con la agenda de la política, por eso la ley de humedales, que está tan postergada, pero es la agenda actual. Se va a llevar acá en Rosario ahora la cumbre de las juventudes, una cumbre global para hablar de medio ambiente, y la agenda política no está preparada o no está por lo menos auspiciando nada respecto a esto, y una ley de humedales parada. También uno detecta en la calle que cuando le pregunta a la gente o a cualquier persona qué opina de los legisladores que van a Buenos Aires, al Congreso, como diputados o senadores, que es el caso por el que te estás postulando, dicen, se olvidan de Rosario, se olvidan de la provincia de Santa Fe, de la región, están más en canales porteños que en canales locales. ¿Vos creés que eso se puede subsanar? Hay una herida, me parece, ahí con la gente que dice se van a Buenos Aires y se olvidan de que son de acá y después vienen a buscarnos. ¿Se puede subsanar esa herida? Sí, de dos maneras. Primero con el voto, una herramienta clave que tiene la sociedad en cada acto electoral de mejorar la política y la representatividad
de los partidos políticos. Y eso yo estoy absolutamente convencido, que si los partidos políticos no cambian, cada vez va a ser un reducto más cerrado y más alejado de la gente. Acá hay que abrir puertas y ventanas y las viejas recetas, tirarla por la ventana y ir con las nuevas, los nuevos paradigmas que existen hoy, que son los que vos recién planteabas, que es el feminismo, que es la lucha por un ecosistema vivible. ¿No? Decíamos antes, para las nuevas generaciones, no, es para hoy. Hoy estamos atentando contra el medio ambiente. Y la participación, yo creo que la participación sobre todo de los jóvenes es lo que va a mejorar las cosas y mejorar la democracia. Lo vimos en Chile hace muy poco. Toda la política tradicional fue castigada con el voto y surgieron nuevas expresiones, porque, bueno, justamente la política tradicional en el gobierno durante tantos años no resolvió problemas tan elementales como el acceso a la educación, que se manifestó primero en un reclamo en las calles y después en un contundente reclamo en el voto popular. Por eso yo creo que el Frente Amplio Progresista en la provincia de Santa Fe, de esta lista que nosotros participamos, que se llama Preparado para Santa Fe y que es del Frente Amplio porque es una propuesta plural, encabezada por el intendente Pablo Hapkin, pero que intenta mostrar donde radicales, socialistas, del partido creo del intendente, del GEN, demócratas progresistas, del partido Sí, del partido Pares, independientes, dirigentes sociales, que entendamos que la pluralidad, la búsqueda del consenso y no de las peleas, y la escucha de la sociedad y abrir camino de participación, esa es la manera de empezar a mejorar una situación dramática que nos deja la pandemia y que recién ahora estamos viendo una pequeña luz al final del túnel con las segundas dosis y demás, igual cuidándonos siempre, pero tenemos que subir una cuesta muy dura y tenemos que hacerlo de la mano de la sociedad. Me das pie para preguntarte, porque en algún momento te alejaste del frente, hoy volvés, y jugando, parafraseando un poquito, ¿no?, a Borges, con esto de qué los une, el amor o el espanto, ¿no?, en este contexto, que ahora se unieron. Sí, no, nos une el amor. Nosotros, yo cuando a mí me convocó primero Miguel Lifchi, tuve 2 conversaciones con él, la última 6 días antes que lo internen y lamentablemente el desenlace dramático que tuvo Miguel. Y Miguel en ese momento me planteó la necesidad de ampliar el Frente Progresista Cívico y Social desde una perspectiva distinta y por eso nos convocaba a igualdad con todo lo que nosotros estábamos trabajando en la legislatura, con Agustina Donés, la legisladora más joven de la historia de la legislatura y nuestro aporte que estábamos haciendo en ese sentido. Y después fue Pablo Hapkin, que en el mismo sentido planteó un Frente Amplio Progresista y una lista plural que encarnara todos estos nuevos paradigmas y que yo fuera la cabeza de la lista de precandidato a senador nacional. Y esto nos motivó porque empalmaba con toda esa búsqueda que nosotros también estábamos haciendo desde Igualdad, de renovar la política desde un lugar que hoy es lo que la sociedad está reclamando. Y me parece que es un camino nuevo, interesante, positivo, una nueva etapa del Frente y ante lo que se ve del país, de esta grieta de votar contra el otro porque el otro es el demonio, creo que podemos iniciar esto que decíamos al principio, que es una nueva manera de entender que estar en una banca es justamente ser leales a ese compromiso que estamos haciendo en una campaña electoral, como lo estamos haciendo todos los días, recorriendo mucho la provincia y hablando de cara a cara con la gente. Los aparatos terminan fracasando. Los aparatos pueden tener muchísimo dinero, se puede volcar mucha publicidad, pero hay un momento cuando la gente dice no hay publicidad, aparato, ni guita que alcance. Cuando la gente dice no,
se hace escuchar en las urnas con mucha dureza y creo que lo va a hacer el próximo 12 de septiembre. Rubén, muy breve, ¿crees que la gente va a acompañar con su voto ahora en las PASO o que van a esperar mejor a las generales? Yo creo que la gente aprendió a votar en más de 30 años de democracia. No es lo mismo la legislativa que cuando se elige gobernador, presidente o intendente. La gente elige más, elige más. Quizá todavía falta esta semana para que con los amigos, las amigas, en familia o en el laburo, charlen y vean los distintos candidatos. Pero yo creo que va a haber una concurrencia importante. Siempre en las primarias hay un poquito menos de concurrencia que en la general. Eso pasa y me parece que con todo esto que hablábamos al principio, de que produjo la pandemia, la crisis económica, social y política, que es una crisis de legitimidad, de representatividad hacia la política, pero va a hacer valer su derecho a través del voto. Rubén, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Pasó por acá por TVR en campaña Rubén Giustiniani, precandidato al Senado de la Nación por la provincia de Santa Fe, integrando la lista Preparados para Santa Fe, esta lista que integra en el Frente Amplio Progresista. Será hasta la próxima edición de TVR en campaña. Muchísimas gracias.